Se me ha olvidado. Listo. Eh, Vamos a continuar con la lectura y estudio de El yo y el ello. Hemos llegado al capítulo penúltimo, capítulo 4 del yo y el ello, con título Las dos pulsiones. Perdón, las dos clases de pulsiones. Dice el doctor Freud, ya lo dijimos, si nuestra articulación de la esencia del alma en un ello, un yo y un superyo significa un progreso en nuestra intelección, es preciso que demuestre ser también un medio para la comprensión más honda y la mejor descripción de los vínculos dinámicos presentes en la vida anímica. Ya tenemos claro, véase página 27, que el yo se encuentra bajo la particular influencia de la percepción y que puede decirse, en líneas generales, que las percepciones tienen para el yo la misma significatividad, el mismo valor, la misma significatividad y valor que las pulsiones para el ello. Ajá. Es decir, para el yo, las percepciones son lo que las pulsiones para el ello. Ajá. Ahora bien, el yo está sometido a la acción eficaz de las pulsiones lo mismo que el ello, del que no es más que un sector particularmente modificado. Es decir, el yo tiene su raíz en el ello. El yo es una modificación del ello de modo tal que pueda atender a los estímulos del mundo. Ajá. Acerca de las pulsiones, he desarrollado recientemente una intuición, una visión que aquí retendré y supondré como base de las elucidaciones que siguen. Antes de continuar, nota a pie de página número 1. Véase más allá del principio de placer. Se los dejo en la descripción. Dice el texto, es esta. Uno tiene que distinguir dos variedades de pulsiones, de las que una, las pulsiones sexuales o eros, es con mucho la más llamativa, la más notable, por lo cual es más fácil anoticiarse de ella, es decir, notarla. No solo comprende la pulsión sexual no inhibida, genuina, y las mociones pulsionales sublimadas, es decir, de orientación social, por decirlo de una manera, y de meta inhibida, derivadas de aquella. Voy a repetir esto. Pulsiones sexuales no solo comprende la pulsión sexual no inhibida, genuina, y las mociones pulsionales sublimadas y de meta inhibida, derivadas de aquella, sino que también la pulsión de autoconservación, que nos es forzoso atribuir al yo y que al comienzo del trabajo analítico habíamos contrapuesto, con buenas razones, a las pulsiones sexuales de objeto. En cuanto a la segunda clase de pulsiones, tropezamos con dificultades para pesquisarla. Por fin, llegamos a ver en el sadismo un representante de ella. Sobre la base de las consideraciones teóricas apoyadas por la biología, suponemos una pulsión de muerte, encargada de reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte, mientras que el eros persigue la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis de la sustancia viva dispersada en partículas, y esto, desde luego, para conservar la vida más allá del organismo, más allá del sujeto, en la especie. Ajá. Continuamos. Así las cosas. Ambas pulsiones se comportan de manera conservadora en sentido estricto, pues aspiran a establecer un estado perturbado, restablecer un estado perturbado por la génesis de la vida. La génesis de la vida sería entonces la causa de que esta última continúe y simultáneamente también de su pugna hacia la muerte. Y la vida misma sería un compromiso entre estas dos aspiraciones. Es complicado, pero para eso podemos repetir el video muchas veces, queridas y queridos. Dice el texto, se diría pues que la pregunta por el origen de la vida sigue siendo cosmológica, en tanto que la pregunta por su fin y propósito recibiría una respuesta dualista, es decir, estamos vivos para nosotros mismos y estamos vivos para la vida misma, para que nuestra especie continúe. Continúa el texto.
Cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría. A ver, con cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría un proceso fisiológico particular, es decir, el anabolismo y catabolismo. En cada fragmento de sustancia viva estarían activas las dos clases de pulsiones. Si bien en una mezcla desigual, de suerte que una sustancia podría tomar sobre sí la subrogación o el sustituto principal del eros, de la vida. Vamos a continuar, ¿vale? El modo en que las pulsiones de estas dos clases se conectan entre sí, se entremezclan, se ligan, sería totalmente irrepresentable aún. Empero, que esto acontece de manera regular y en gran escala, he ahí un supuesto indispensable dentro de nuestra gran trabazón argumental. Como consecuencia de la unión de los organismos elementales unicelulares en seres vivos pluricelulares, se habría conseguido neutralizar la pulsión de muerte de las células singulares y desviar hacia el mundo exterior, por la mediación de un órgano particular, las mociones destructivas. El impulso destructivo, la pulsión de muerte, se deposita afuera del organismo a través del trabajo conjunto de muchos. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario. Voy a continuar, ¿vale? Este órgano sería la musculatura y la pulsión de muerte se exteriorizaría o se manifestaría ahora, probablemente solo en parte, como pulsión de destrucción dirigida al mundo exterior y a otros seres vivos. Nota número 2. Esto se retoma en el texto El problema económico del masoquismo, que está en este mismo tomo. Es decir, esta lectura está pendiente hasta este momento, pero ya no tardamos mucho en llegar a ella. Regresamos al texto principal. Una vez que hemos adoptado la representación o la imagen de una mezcla de las dos clases de pulsiones, se nos impone también la posibilidad de una desmezcla más o menos completa de ellas. Nota número 3, dice el traductor, un antecedente de lo que se dice a continuación sobre el sadismo aparece en el texto más allá del principio de placer. En la descripción de este video encontrarán una lista de reproducción con todo el texto de más allá del principio de placer. No sé exactamente en qué capítulo de más allá están las páginas 52 y 53. Ajá. Yo creo que podrían revisar la lista de reproducción. En la descripción debe de venir, en la descripción de cada video debe de venir las páginas. Y si no, es un trabajo pendiente que tengo. Vamos a continuar, ¿vale? En los componentes sádicos de la pulsión sexual, estaríamos frente a un ejemplo clásico de mezcla pulsional al servicio de un fin. Y en el sadismo, devenido autónomo, como perversión, el modelo de una desmezcla, si bien no llevada al extremo. A partir de aquí se nos abre un panorama sobre un vasto ámbito de hechos que aún no ha sido considerado bajo esta luz. Conocemos que la pulsión de destrucción es sincronizada según reglas a los fines de la descarga, al servicio del eros. Vislumbramos vislumbramos que el ataque epiléptico es producto e indicio de una desmezcla de pulsiones. Nota 4, véase Dostoyevsky y el parricidio. Continuamos. Y vamos aprendiendo a comprender que entre los productos de muchas neurosis graves, entre ellas la neurosis obsesiva, merecen una apreciación particular la desmezcla de pulsiones y el resalto de la pulsión de muerte. Les soy sincero, queridas y queridos, este último párrafo me es bastante oscuro. Entiendo, ok, está proponiendo Freud una mezcla y una desmezcla. Ajá. Dos clases de pulsiones. Estamos hablando pulsión de vida, pulsión de muerte. Uh-huh. Pulsión de vida, permítame un momento, estamos al final de la página 42. Aquí está. Pulsiones sexuales o eros.
pulsión sexual no inhibida, pulsiones sublimadas y de meta inhibida, y pulsión de autoconservación. Ajá. La segunda clase de pulsiones, a ver, voy a dejar subrayado esto, que es la primera clase de pulsión, pulsión sexual o eros. La segunda clase, pulsiones de muerte. Aquí me llama mucho la atención esto. Mientras que el eros, curiosamente, pulsión sexual, persigue la meta de complicar la vida. Aquí quiero plantear una posible interpretación de este texto particular. Pulsión de eros, pulsión de vida, persigue la vida de la especie, no del individuo. Podemos entender esto que estoy subrayando como si yo tengo hijos, mi vida se va a complicar. Ajá. Mientras que el eros persigue que la especie continúe, la vida de la especie como tal continúe, la pulsión de muerte, y esto es, digamos, paradójico, busca reconducir al ser vivo a un estado, al estado inerte. Se entiende que previo a la vida, ajá, esto se vio en Más allá del principio del placer y tiene diversas interpretaciones. Ajá. Aquí lo que podríamos contrastar o señalar es cómo el doctor Freud incluye la autoconservación dentro de la pulsión sexual. Ajá. Pero, ¿y qué tal cuando la autoconservación se opone a la continuación de la especie? ¿Qué tal que la autoconservación sea una forma de estado inerte? Lo que les ponía de ejemplo. Ok, mira, es que estás muy guapa y ciertamente me gustaría mucho tener sexo contigo, pero no quiero hijos. Ajá. No quiero hijos porque no quiero complicarme la vida. Tampoco quiero complicarte la vida a ti. Ujú. ¿No sería la autoconservación un estado de inercia entonces? Autoconservación o estado inerte, yo podría entenderlas ambas como manifestación de una pulsión de muerte, que de hecho eso fue parte del trabajo que se hizo en Más allá del principio de placer. Pulsiones yoicas en contraposición con las pulsiones sexuales o pulsiones de objeto, que aquí se están nombrando. Ajá. El tema de la pulsión es un tema complicado justamente porque se mezclan. ¿Dónde estamos? Página 42. Ya me pasé. Se mezclan y se desmezclan. Se funden y se separan. Ahora, acercándonos al sadismo, entendemos ciertamente que el sadismo sería una forma de obtener placer a través de, pienso, dos posibilidades, el dolor ajeno o la destrucción del objeto. Ajá. En los componentes sádicos de la pulsión sexual, aquí menciono la acción, la actividad, la dirección, el control hacia el objeto al servicio de un fin, digamos, la satisfacción.
Es decir, aquí para acercarnos más a la mezcla de las pulsiones y cómo podemos nosotros observarlas, un sádico, una sádica sería quien encuentre satisfacción en el dolor ajeno o en la destrucción ajena, ya sea destrucción física o destrucción puede ser simbólica, puede ser verbal, puede ser de muchas formas, no nada más en la muerte, no nada más. Aquí, por supuesto, estoy recurriendo no tanto a Lacan, sino a mi propio trabajo, tanto de Freud como de Lacan. Lacan tiene otro trabajo, tiene otro abordaje, ajá, pero acercándonos al sadismo, lo entendemos como parte fundamental de la pulsión sexual en general. La pulsión sexual, y esto lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual, se compone tanto de sadismo como de masoquismo, y esto de manera natural en los niños. Ajá. Niños que gustan provocar dolor y al mismo tiempo niños que ante cualquier evento lloran, dicen sentir dolor para encontrar consuelo en los brazos de papá o mamá. Ajá. Esto no sería sadismo, sino sería justamente una tendencia masoquista. Estamos hablando de un fin. Por ejemplo, yo veo que mi mamá me pone más atención cuando molesto a mi hermanito. Por ejemplo, entonces, molestar a mi hermanito sería la forma de obtener la atención de mamá. ¿Me explico? Y por otro lado, el sadismo devenido autónomo ya no es que yo quiera, sino, por ejemplo, estoy yo hablando con mi novia y ella empieza a llorar y yo, sin buscarlo, sin quererlo, me excito sexualmente. Ajá. Como perversión. El modelo de una mezcla, el modelo de una desmezcla, si bien no llevada al extremo. Esto espero se comprenda como no es un asunto de qué malos los perversos. Estamos hablando de cómo nos relacionamos en diversos niveles, de diversas formas, diversas dimensiones, desde diversos puntos hacia la vida, hacia nuestro propio cuerpo, por ejemplo. Ajá. Vamos a continuar. A partir de aquí, se nos abre un panorama sobre un vasto ámbito de hechos que aún no había sido considerado bajo esta luz. Conocemos que la pulsión de destrucción es sincronizada según reglas a los fines de la descarga al servicio del eros. Ajá. Vislumbramos que el ataque epiléptico es producto e indicio de una desmezcla de pulsiones. Nota 4, esto ya lo habíamos visto. Dostoyevsky y el parricidio, no lo recuerdo haber leído. Lo voy a buscar. Si es de 1900, no, no es cierto, estamos en 1923. Está entonces en este mismo volumen, pero no hemos llegado a ese texto. Continuamos y vamos aprendiendo a comprender que entre los productos de muchas neurosis graves, entre ellas la neurosis obsesiva, merecen una apreciación particular la desmezcla de pulsiones, el resalto de la pulsión de muerte. Aquí, queridas y queridos, hablando de las manifestaciones típicas de la pulsión de muerte, está la culpa. Pulsión de muerte se entiende tanto que puede tomar dos objetos, el yo mismo o un objeto ajeno. Y recordemos, pulsión de muerte no es sinónimo de maldad, es sinónimo de autoconservación, o al menos así lo estoy tratando de describir. Es sinónimo de estasis, es sinónimo, podríamos incluso también decirlo, de estabilidad o comodidad. Aquí, sin duda, también vale la pena recordar que esta es una aproximación en sentido estricto
la pulsión de muerte es regresar al pasado y en sentido mucho más estricto, es regresar al momento en el cual no deseábamos. Ajá. En mi propio libro, en mi propia elaboración del psicoanálisis, lo señalo, digámoslo así, o lo atribuyo a la perspectiva de la vida intrauterina, que de hecho el mismo Freud da indicios de esta misma interpretación en el texto Inhibición, síntoma y angustia. Todavía no lo hemos leído, pero ya llegaremos a él. Ajá. Esto como pulsión de muerte, o bien el, el, la búsqueda del restablecimiento de un estado particular de vida que simula mucho la muerte. Esto es como yo mismo lo formulo en mi propio libro, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, Sexualidad Infantil y Crimen. Que por cierto casi no lo dejo en la descripción. Lo voy a incluir en este video. Vamos a continuar. En una generalización súbita, nos gustaría conjeturar que la esencia de una regresión libidinal, por ejemplo, de la fase genital a la sádico-anal, estriba en una desmezcla de pulsiones, así como a la inversa, el progreso desde las fases anteriores a la fase genital definitiva tiene por condición un suplemento de componentes eróticos. Nota número 5. Se vuelve sobre este punto curioso, me adelanté en la referencia, Inhibición, síntoma y angustia, volumen 20. Estamos en el 19, es el volumen que sigue. Vamos a tardar al menos un mes en llegar a inhibición, síntoma y angustia. Pero antes de continuar, se entiende entonces que para que haya una evolución, digamos, y esto no en relación a la salud mental, sino más bien para que haya mayor nivel de, ¿cómo decirlo? Adaptación de, es que no quiero que se oiga como un lo que tiene que ocurrir. Para que haya un menor nivel de sufrimiento entre el sujeto y sus propias necesidades, tanto afectivas como sexuales, sería una síntesis, una unión de todo componente pulsional. Ajá. Se entiende que una regresión es la estasis, el detenimiento en un estado anterior justo por una incapacidad, por el dolor que llevó a un sujeto, la amenaza que sintió hacia su propia vida, la adaptación de las propias exigencias o demandas en determinadas fases. Ajá. Si bien podríamos hablar de una, y por esto es justamente la crítica que levanto hacia la salud mental, si bien podríamos hablar de un punto en el cual todo ser humano tendría que tener hijos, es bastante cuestionable esta postura, digamos, de que la fase genital es lo que tiene que ser. Estamos hablando de que la detención, no la asimilación, sino más bien yo me regreso a fases previas como una forma de garantizar mi propia vida dentro de determinadas condiciones ambientales, sociales, culturales, económicas. Ajá. Entonces, eh, hablamos, por supuesto, de que para que haya, digamos, una síntesis, hay que reconocer el aporte, el valor de cada estadio y cómo justamente se trata de no quitar, sino reunir todos los componentes pulsionales. Háblese tanto de sadismo como de masoquismo hacia uno mismo y hacia otros. Ajá. Nota número 5, creo que ya la leímos. Sí.
esta ya la leímos, que me adelanté. Vamos a continuar. También se plantea una pregunta. La regular ambivalencia que tan a menudo hallamos reforzada en la disposición constitucional a la neurosis, no ha de concebirse como resultado de una desmezcla, se entiende una desmezcla de pulsiones. Y aquí voy a replantear esto. El regular sentimiento de amor y odio hacia la gente que tenemos cerca no ha de concebirse como un resultado de una desmezcla. Es decir, si yo puedo decir, papá, quiero que juegues conmigo. Oye, papá, pero ¿por qué te vas al baño? ¿Por qué tienes que apartarte de mí? Ajá. No es concebible la ambivalencia como una forma de distinguir tiempos u organización en la relación con los objetos, con la gente amada, con la gente también odiada. Continúa el texto. Pero ella, la ambivalencia, es tan originaria que es más bien preciso, que más bien es preciso considerarla como una mezcla pulsional no consumada. ¡Oh, esto me molesta muchísimo! ¿Es una mezcla? Sí, pero no está consumada. Porque somos capaces de relacionarnos tanto con lo positivo como con lo negativo, como el amor, como el odio, como el te quiero, como no te soporto. Ajá. Ah, ahí está, sí se recibe señal por parte del micrófono. Continuamos. Nuestro interés apuntará casi naturalmente a estas preguntas. ¿No podrían descubrirse vínculos instructivos entre las formaciones del yo, el superyo y el ello que supusimos por un lado y las dos clases de pulsiones por el otro? Les soy sincero, no entiendo esa pregunta. Vínculos. Vínculos en que entre las formaciones y las pulsiones. Vamos a ver, ¿vale? No podremos asignar al principio de placer que gobierna los procesos anímicos una posición fija respecto de las dos clases de pulsiones y respecto de las diferenciaciones del alma. Miren, el doctor Freud se pone estricto hacia sí mismo. Antes de entrar en el examen de este punto, sin embargo, tenemos que dar curso a una duda que apunta a los mismos términos en que se plantea el problema. En cuanto al principio de placer, no hay, por cierto, ninguna duda. La articulación del yo se apoya en una justificación clínica. En cambio, el distingo entre las dos clases de pulsiones no parece suficientemente certificado y es posible que hechos del análisis clínico prueben que es ilegítimo. Dos clases de pulsiones. Miren, es que aquí lo que el doctor Freud básicamente está diciendo es necesitamos seguir investigando. Al momento la teoría parece funcionar, pero no nos quedemos satisfechos con la teoría. Es necesario el análisis clínico, es necesario seguir planteando dudas, seguir reformulando la teoría, seguir planteando esquemas. Vamos a continuar. Existiría quizás un hecho de tal índole. A ver. Nos está permitido sustituir la oposición entre las dos clases de pulsiones por la polaridad entre amor y odio. ¿What? Nota número 6. Para lo que sigue, véase el examen anterior de la relación entre amor y odio en el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión. Volumen 14, se los dejo en la descripción. Y el efectuado posteriormente en los capítulos 5 y 6 de El malestar en la cultura. Ese todavía no lo tenemos, pero ya no estamos tan lejos. A ver, ¿dónde me quedé? Nota 6. Vamos a ver qué dice Freud. Hallar un representante del eros no puede provocarnos perplejidad alguna.
En cambio, nos contenta mucho que podamos pesquisar en la pulsión de destrucción a la que el odio marca el camino, un subrogado de la pulsión de muerte, tan difícil de asir. Cuando dice un representante, no lo entiendo del todo, doctor Freud. ¿Se refiere a un sujeto o a un acto? Ay, caray. Ahora bien, dice el texto, la experiencia clínica nos enseña que el odio no solo es, con inesperada regularidad, el acompañante del amor en ambivalencia, no solo es hartas veces su precursor en los vínculos entre los seres humanos, es decir, por lo general, o no es raro que una relación de amor inicie con una relación de no te soporto. Ajá. Sino que también en las más diversas circunstancias, el odio se muda en amor y el amor en odio. Aquí no estamos hablando de ambivalencia en el punto de vista de una mezcla, ajá, sino el cambio, la mayor intensidad de cualquiera de las dos polaridades en tiempos diferentes. Ajá. Si esta mudanza es algo más que una mera sucesión en el tiempo, vale decir un relevo, entonces evidentemente carece de sustento un distingo tan radical como el que media entre pulsiones eróticas y de muerte, que presupone procesos fisiológicos que corren en sentidos contrapuestos. Sin embargo, es evidente que nada tiene que ver con nuestro problema el caso en que uno primero ama a cierta persona y después la odia, o a la inversa, si ella ha dado motivos. Tampoco es pertinente el otro caso, en que un enamoramiento todavía no manifiesto se exterioriza primero en hostilidad e inclinación a agredir. A raíz de la investidura de objeto, el componente destructivo podría haber llegado ahí anticipadamente, aunándosele después el componente erótico. Por ejemplo, un niño que en vez de acercarse y hablar con la niña que le gusta en la escuela, va y le jala los cabellos, por ejemplo. Y en el llanto de ella, él encuentra su felicidad, por ejemplo. Ajá. Pero por la psicología de las neurosis tenemos noticia de muchos casos que parecen sugerir la hipótesis de una mudanza. En la paranoia persecutoria, el enfermo se defiende de cierta manera de una ligazón homosexual hiperintensa con determinada persona, y el resultado es que esta persona amadísima pasa a ser el perseguidor contra quien se dirige la agresión, a menudo peligrosa, del enfermo. Tenemos derecho de afirmar por interpolación que en una fase anterior el amor se había traspuesto en odio, muy recientemente a raíz de la génesis de la homosexualidad, pero también en los sentimientos sociales desexualizados. La indagación analítica nos dio a conocer la existencia de violentos sentimientos de rivalidad que llevan a la agresión, tras cuyo doblegamiento solamente el objeto antes odiado pasó a ser amado y da origen a una identificación. Véase página 39. Me parece que es el capítulo pasado. Vamos a continuar. Para estos casos se plantea el problema de si debe suponerse una transposición directa de odio en amor. En efecto, se trata de cambios puramente internos, en que no cuenta para nada un eventual cambio en la conducta del objeto. Es decir, podemos entender que una persona llegue a odiar o llegue a querer separarse de otra persona que en otro momento fue amada si la persona que fue amada se comporta de una manera fea. Ajá. Pero también existen los casos en los cuales todo el cambio fue interno de la persona que primero amaba y luego odiaba, o al revés.
Es decir, no fue culpa de nadie, sino que el sentimiento se cambió. Dice el texto. Ahora bien, la indagación analítica del proceso de la transmudación paranoica nos familiariza con la posibilidad de un mecanismo diverso. Desde el comienzo ha existido una actitud ambivalente y la mudanza acontece mediante un desplazamiento reactivo de la investidura. Así, se sustrae energía de la emoción erótica, del deseo de contacto, y se aporta energía a la emoción hostil. Es decir, ya no te quiero, más bien te quiero lejos. Porque no es nada más un ya no te quiero, ya no me interesa, sino no quiero verte, no quiero saber de ti. Ajá. Te quiero lejos. Dice el texto, algo semejante, aunque no idéntico, acontece a raíz de la superación de la rivalidad hostil que lleva a la homosexualidad. La actitud hostil no tiene perspectivas de satisfacción. Por eso, vale decir, por motivos económicos, es relevada, es cambiada por la actitud de amor, que ofrece mejores perspectivas de satisfacción, posibilidad de descarga. Esa es la perspectiva de satisfacción. ¿No? Por consiguiente, ninguno de estos casos nos obliga a suponer una mudanza directa de odio en amor, que sería inconciliable con la diversidad cualitativa de las dos clases de pulsiones. Notamos, empero, que al considerar este diverso mecanismo de la transmutación de amor en odio, hemos adoptado tácitamente otro supuesto que merece enunciarse. Hemos interpolado un conmutador, como si en la vida anímica hubiera, ya sea en el yo o en el ello, una energía desplazable, en sí indiferente, que pudiera agregarse a una emoción erótica o a una destructiva, cualitativamente diferenciadas, es decir, de naturaleza diferente, y elevar su investidura total. Antes de continuar, nota número 7. Me parece que nos va a enviar al narcisismo, pero sí, miren, es que ya en introducción del narcisismo se habla mucho de lo que hemos estado estudiando ahorita. El concepto de energía indiferente ya había sido postulado por Freud en su trabajo Introducción del Narcisismo. Se los dejo en la descripción. Dice el texto principal. ¿Dónde me quedé? Nota 7, aquí está. Entonces, energía indiferente. Sin el supuesto de una energía desplazable de esa índole, no salimos adelante. Es decir, es necesaria esa energía indiferente. El único problema es averiguar de dónde viene, a quién pertenece y cuál es su intencionalidad. El problema de la cualidad o la naturaleza, la forma de las mociones pulsionales y de la conservación de esa cualidad en los diferentes destinos de pulsión es todavía muy oscuro y por ahora apenas se lo ha acometido. En las pulsiones sexuales parciales, que son particularmente asequibles o accesibles a la observación, es posible comprobar algunos procesos que se sitúan dentro de estos mismos marcos. Por ejemplo, que las pulsiones parciales se comunican, por así decir, unas con otras, que una pulsión que viene de una fuente erógena particular puede donar su intensidad para refuerzo de una pulsión parcial de otra fuente, que la satisfacción de una pulsión puede sustituir la de otra, y tantas cosas por el estilo, que a uno por fuerza le entra el coraje de aventurar supuestos de cierto tipo. Y en verdad, en la presente elucidación, tengo para ofrecer un solo supuesto, no una prueba. Parece posible o verosímil, parece creíble, que esta energía indiferente y desplazable, activa tanto en el yo como en el ello, provenga del acopio libidinal narcisista y sea por ende
eros desexualizado. Podríamos decir simple interés. Así lo estoy leyendo, ¿vale? Es una aproximación. Es que las pulsiones eróticas nos parecen en general más plásticas, desviables y desplazables que las pulsiones de destrucción. Un segundito. Agua. Ah, repito, las pulsiones eróticas nos parecen en general más plásticas, desviables y desplazables que las pulsiones de destrucción. Y desde ahí, uno puede continuar diciendo, sin compulsión, que la libido, que esta libido desplazable trabaja al servicio del principio de placer a fin de evitar estasis y facilitar descargas. En esto es innegable cierta indiferencia en cuanto al camino por el cual acontezca la descarga, con tal que acontezca. Nos hemos anoticiado de este rasgo como característico de los procesos de investidura en el ello. Se lo encuentra en las investiduras eróticas, toda vez que se desarrolla una particular indiferencia en relación con el objeto, y muy especialmente en el análisis a raíz de las transferencias, que es forzoso que se consumen, no importa sobre qué personas. Oh, vamos a continuar. Permítame un segundo, estamos en la página 46. Ya vemos casi el fin de El yo y el ello. Nos falta otro capítulo, pero ya estamos muy cerquita. Hace poco, dice Freud, Otto Rank, 1913, aportó bellos ejemplos de reacciones neuróticas de venganza dirigidas contra terceros. Es decir, no importa quién lo hizo, sino quién lo pague. Oh, sí. Y en eso está contenido mucha de la posibilidad del contacto humano. Continuamos. Respecto de esta conducta del inconsciente, no se puede dejar de pensar en aquella anécdota de efecto cómico. Uno de los tres sastres de la aldea debe ser ahorcado porque el único herrero ha cometido un crimen que se castiga con la muerte. Es decir, no importa quién lo hizo, el herrero fue el criminal, sino quién lo pague. Tenemos más sastres que herreros, castiguemos a los sastres. Ajá. Nota número 8. La anécdota fue relatada por Freud en su libro sobre el chiste, también lo tenemos ya estudiado. Página 195 y en la 11ª de las conferencias de Introducción al Psicoanálisis, volumen 15. Les dejo ambos textos en la descripción. Este del chiste es muy largo, por supuesto, requiere su esfuerzo, pero también es muy bello, particularmente hacia el final. Eh, Regresamos al texto principal. Castigo tiene que haber, aunque no recaiga sobre el culpable. Fue en los desplazamientos del proceso primario dentro del trabajo del sueño donde notamos por primera vez esa misma laxitud, simpleza. En ese caso eran los objetos los relegados a un segundo plano, en el que ahora consideramos serían los caminos de la acción de descarga. Más parecido, más afín al yo, sería el persistir con mayor exactitud en la selección del objeto, así como de la vía de descarga. Dice el texto. Si esta energía de desplazamiento es libido desexualizada, es lícito también llamarla sublimada, pues seguiría perseverando en el propósito principal del eros, el de unir y ligar.
en la medida en que sirve a la producción de aquella unicidad por la cual o por la pugna hacia la cual el yo se distingue del ello. Ajá. Si incluimos los procesos de pensamiento, es que me hizo pensar, doctor Freud, que en el ello no hay objeto. Al ello no le importa si soy yo o si es otra persona, pero o hay que amar o hay que destruir. Eso lo obtengo de conclusión de esta parte del texto. El yo se distingue, no entre otros yos, sino entre el ello. El yo es capaz de distinguir objetos para pulsiones de eros, pulsiones sexuales o pulsiones de destrucción, pulsiones de muerte. Ajá. Dice el texto. Si incluimos los procesos de pensamiento en sentido lato, directo, claro, entre esos desplazamientos, entonces el trabajo de pensar, este también, es sufragado por una sublimación de fuerza pulsional erótica. ¿Qué quiere decir esta palabra? Permítanme. Sufragar. Aquí está la definición de sufragar, pagar los costos o el total de los gastos que ocasiona cierta cosa. El pago de costos. El trabajo de pensar es pagado por una sublimación de fuerza pulsional erótica. Es sostenido por, por el erotismo. Es decir, hay individuos que encuentran placer en pensar. Vamos a continuar. Henos aquí de nuevo frente a la posibilidad ya mencionada de que la sublimación se produzca regularmente por la mediación del yo. Recordemos el otro caso, en que este yo tramita las primeras y por cierto también las posteriores investiduras de objeto del ello, acogiendo su libido en el yo y ligándola a la alteración del yo producida por identificación. Entonces, ¿qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que odiamos? ¿Al otro o lo que depositamos en el otro? Vamos a continuar. Esta transposición de libido erótica en libido yoica conlleva, desde luego, una resignación de las metas sexuales, una desexualización. Como quiera que fuese, adquirimos la intelección de una importante operación del yo en su nexo con el eros. Al apoderarse así de la libido de las investiduras de objeto, al arrojarse la condición de único objeto de amor, desexualizado o sublimando la libido del ello, trabaja en contra de los propósitos del eros, se pone al servicio de las mociones pulsionales enemigas. En cambio, tiene que dar su consentimiento a otra parte de las investiduras del objeto, perdón, las investiduras de objeto del ello. Entonces, si hay objeto en el ello, acompañarlas, por así decir. Más adelante hablaremos de otra consecuencia posible de esta actividad del yo. Me ha dejado pensando el doctor Freud. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el yo y el objeto y el ello y el objeto? ¿Cómo se conforman? Pero vamos a continuar. Ahora habría que emprender una importante ampliación de la doctrina en la doctrina del narcisismo. Al principio, toda libido está acumulada en el ello, en tanto que el yo se encuentra todavía en proceso de formación o es endeble. El ello envía una parte de esta libido a investiduras eróticas de objeto, luego de lo cual el yo fortalecido procura apoderarse de esta libido de objeto e imponerse al ello como objeto de amor, es decir, ámame a mí. Ajá. Por lo tanto,
El narcisismo del yo es un narcisismo secundario, sustraído de los objetos. Nota número 9. Esto se examina en el apéndice B, que por cierto, el yo y el ello tiene dos apéndices, dos breves textos agregados. Son muy chiquitos. Dice el texto, de continuo hacemos la experiencia de que las mociones pulsionales que podemos estudiar se revelan como retoños del eros. Si no fuera por las consideraciones desarrolladas en Más allá del principio de placer y últimamente por las contribuciones sádicas al eros, nos resultaría difícil mantener la intuición básica dualista, es decir, eros y tánatos, por decirlo de una manera. Nota número 10. Dice el traductor, Freud adhirió en forma permanente a una clasificación dualista de las pulsiones, como puede apreciarse en una larga nota al texto Más allá del principio de placer, página 59. También el resumen histórico contenido en mi nota introductoria de Pulsiones y Destinos de Pulsión. Ya tenemos estos dos textos en la descripción, ¿vale? Continúa el texto. En nota 10, aquí está. Ahora bien, puesto que nos vemos precisados a mantenerla, la intuición dualista básica de las pulsiones, se nos impone la impresión de que las pulsiones de muerte son, en lo esencial, mudas y casi todo el alboroto de la vida parte del eros. El alboroto de la vida, está bien dicho, doctor Freud. Nota número 11, dice Freud en la nota 11. Según nuestra concepción, en efecto, las pulsiones de destrucción dirigidas hacia afuera han sido desviadas del sí mismo propio por la mediación del eros, es decir, un sujeto que reconoce en su propia existencia placer. Él es o ella es su fuente de placer. Entonces, que mueran los demás, que muera el mundo entero. Ajá. Y aquí, por supuesto, se incluye cuando aquel o aquella ama. Entonces, que arda Troya, pero que no toquen a mi amada, a mi amado, a mis hijos. Ajá. Por eso se habla de un alboroto de la vida, porque el amor manda. Qué bello, ¿no? Dice el texto. ¿Y qué lucha contra el eros? Es imposible rechazar la intuición de que el principio de placer sirve al ello como una brújula en la lucha contra la libido, que introduce perturbaciones en el decurso vital. Si la vida está gobernada por el principio de constancia, como lo entiende Fechner, nota 12, pero voy a continuar, si está entonces destinada a ser un deslizante hacia la muerte, son las exigencias del eros, de las pulsiones sexuales, las que, como necesidades pulsionales, detienen la caída del nivel e introducen nuevas tensiones. El ello, guiado por el principio de placer, o sea, por la percepción del displacer, se defiende de esas necesidades por diversos caminos. En primer lugar, cediendo con la mayor rapidez posible a los reclamos de la libido no desexualizada. Esto es, pugnando por la satisfacción de las aspiraciones directamente sexuales. De manera más vasta, en la medida en que a raíz de una de estas satisfacciones, en que se conjugan todas las exigencias parciales, libra las sustancias sexuales que son, por así decir, portadores saturados de las tensiones eróticas, nota 13. Me salté la nota 12, véase Más allá del principio de placer, ay, gracias. La nota 13 nos dice los puntos de vista de Freud sobre el papel que cumplen las sustancias sexuales se exponen en el tercero de los 3 ensayos. Les voy a dejar todos los 3 ensayos porque el tercero es de hecho bastante extenso. Pueden buscar dentro de la lista de reproducción de los 3 ensayos de teoría sexual, ensayo 1 con sus capítulos, 2 con sus capítulos y el tercero. Ajá. Regresamos al texto.
la repulsión de esta palabrota alemana que no pienso pronunciar para no quedar más en ridículo. La repulsión de los materiales sexuales en el acto sexual se corresponde en cierta medida con la división entre soma y plasma germinal, cuerpo y células. De ahí la semejanza entre el estado que sobreviene tras la satisfacción sexual plena y el morir. Y en animales inferiores, la coincidencia de la muerte con el acto de la procreación. Es decir, hay especies animales que solo se reproducen para morir inmediatamente. Estos seres, dice el texto, mueren al reproducirse, pues segregado el eros, el plasma germinal, por la satisfacción, la pulsión de muerte queda con las manos libres para llevar a cabo sus propósitos. Por último, y como ya tenemos dicho, el yo le alivia al ello ese trabajo de apoderamiento sublimado, sublimando sectores de la libido para sí y para sus fines. Repito, el yo le alivia al ello ese trabajo de apoderamiento sublimando sectores de la libido para sí y para sus fines. Fin del capítulo número 4. Estamos viendo el título del quinto y último capítulo de El yo y el ello. Déjenme ver si es el último. Sí, es un capítulo un poco extenso, pero ya después vienen los dos apéndices. Chicas, chicos, queridas y queridos, los dejo. Me voy a trabajar. Cuídense mucho. Nos vemos para el capítulo 5 de El yo y el ello. Gracias, doctor Freud, y gracias a la agüita. Bye.